¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para los que nos escuchen en otro horario. Eh, Tengo que pedir mis disculpas en la tardanza de haber levantado algún video al canal. Estamos nuevamente por aquí tratando de desarrollar algunos temas. Había una promesa y bueno, parte de este primer video va a cubrir esa promesa que era el tema de continuar hablando de los orillas, de cada uno de los orillas de nuestro Irumalé. Hoy vamos a dedicar el tiempo a Yapaná. Eh, y antes de empezar, digamos, de abrir el tema, les comento que un poco el retraso se dio por, ya estaba medio anunciado el retraso, había mucho trabajo pendiente, había muchas obligaciones, responsabilidades, estoy hablando, no obligaciones, responsabilidades que cubrir y la verdad que me fue imposible retomar en un ritmo como el que había planteado básicamente en los tres últimos audios, que era más o menos levantar de a dos, de a tres audios, mientras videos, mientras ustedes los veían, yo iba preparando otros y darle una cierta continuidad de cada 15 días, tener por lo menos un material en el canal. Lamentablemente me fue imposible. Vamos, o sea, no prometo lo que no puedo garantizar, pero voy sí a comprometerme a tratar de tener tiempo e inspiración, porque tampoco tenía mucha inspiración que digamos. Es decir, quienes me conocen, mis hijos, la gente amiga sabe que no preparo los temas. Es decir, pongo el título y después, bueno, baja de la gorra lo que tenga que bajar y digo lo que tengo que decir. Y en esta desprolijidad, digamos, que ya es como una patente, como una marca registrada de este canal, vamos tocando temas y vamos desarrollando temas que no surgen así al azar, sino que los pienso previamente, pero la verdad que no pienso mucho en lo que se va a decir, no estoy guionado y no tengo una idea precisa de por dónde va a ir el tema, lo voy desarrollando a medida que va saliendo el tema, lo voy subiendo al video, ¿sí? Y la verdad que necesita de un cierto grado de inspiración a nivel de tener, por lo menos de estar en frecuencia, de decir, voy a comentarle a la comunidad este tema y lo voy a desarrollar. Y cuando uno está medio agotado, con exámenes, con estudios, con trabajo, con vida personal, se hace un poquito difícil a veces tener los cinco sentidos en equilibrio. De hecho, por ahí anda el reloj que hoy no se ve, pero es un horario bastante avanzado, son las 2 de la mañana y es un horario bastante inoportuno para grabar, pero bueno, estoy tranquilo y entonces aprovecho para levantar el video en este horario que sé que por lo menos si no me agarra el sueño, estoy en condiciones de charlar y de reflexionar junto con ustedes de algún tema en especial. Se vinieron juntando consecuencia de que la gente se renueva y empieza a ver videos, algunas preguntas bastante interesantes que yo traté de contestar porque saben que contesto todos, o por lo menos si es un comentario, digamos, que requiere de una explicación la hago, si no pongo una manito, un corazoncito, como para que sepan que estoy leyendo lo que van poniendo debajo de los videos. Pero se han presentado algunos temas que parecen muy pequeños, muy así, muy puntuales, y tal cosa, tal otra, y yo contesto, pero después me queda la idea de que ese puede ser un tema a desarrollar. Si bien tengo temas pendientes a desarrollar, un poco el borbotón de los temas que podríamos decir en YouTube, o al menos los youtubers lo consideran así y los arman así, son los temas ganchos, ¿no? Los temas que cuando uno larga el video sabe que se llena de gente que los mira porque son un tema que todo el mundo quiere saber sobre eso. Pero la verdad que como la finalidad del canal es un poco charlar sobre religión, ver fundamentos, lo que se pueda decir, esclarecer algo de doctrina respecto a sus fundamentos,
No todos los temas van a tener la misma aceptación y no todos los temas son de interés del conjunto de las personas que asisten a este canal en el presente y por ahí en el futuro sí se empiezan a incentivar más a ver el contenido de algunos otros videos. Y yo no suelo poner títulos muy ganchos, más bien pongo títulos bastante precisos, que tampoco no puedo hacer un título extremadamente largo, sino algo que dé la idea de lo que voy a tocar. Y como me suelo ir un poco del tema del título, ¿sí? Porque no estoy acostumbrado a hacer videos de 15 minutos, donde explico lo que dice el título y me voy, sino que lo extiendo. Siempre en todos los títulos van a encontrar cosas que son referentes al tema en cuestión y otros temas adicionales, ¿sí? Y la gente que realmente sigue el canal sabe que estoy diciendo la verdad porque ven los videos y algunos me dicen lo veo 2 o 3 veces, Pai. Claro, pero lo ves 2 o 3 veces no porque le guste la cara de Tiago ni porque le interesa el tema principal, sino porque a lo mejor hay otras cosas más que le hacen ruido y no, después voy a venir de vuelta por el video para ver porque esto que me dijo me parece que lo tengo que escuchar 2 veces. Y es un poco la finalidad de que este canal tenga estas características y no las características que pueden encontrar en otros colegas que por ahí levantan videos y son mucho más explícitos, mucho más sintéticos. Bien, bueno. Hecha la aclaración, hecha las disculpas y hecha la introducción a este video, vamos a ir al tema, ¿sí? Yapaná es un orillá que todos conocemos, que todos sentimos una atracción muy particular por este orillá. Para los yeyé, para los del lado yeyé, es el orillá rey de nuestra nación, de nuestro lado, dentro del batuque, ¿sí? Porque es Yapaná el orillá regente de nuestro patriarca, de aquel que un día salió de África exiliado a la fuerza, que vino a Brasil, que pasó por varias ciudades de Brasil, entre ellas Salvador de Bahía, entre ellas Río de Janeiro, y que pudo haber encontrado una vida mucho más holgada y mucho más placentera, pero que las indicaciones del oráculo le decían que tenía que seguir bajando y llegó a la ciudad de Río Grande y de ahí luego su historia de erradicación en Brasil lo llevó a conocer otras ciudades del interior del estado de Río Grande do Sul hasta que se afincó definitivamente en Porto Alegre y ahí comienza el proceso de reordenamiento de esta matriz que llamamos Batuque, que en realidad se llama Nación de Orillá, como religión, como expresión religiosa, y, y príncipe custodio, Babá custodio para los que lo tenemos en la vacía, Babá custodio de Yapaná Zacpatá, por ser nuestro referente, nuestro ancestro más viejo en territorio americano, por tener como regente de Sorí a Yapaná. Es de ahí que consideramos que Yapaná es el rey o el orillá, digamos, patriarca de todo el lado yeyé del batuque. Bien. Tenemos que hacer una introducción histórica muy breve, pero para tener en cuenta, porque esto despeja muchas dudas respecto a este orillá, ¿sí? La expresión de Yapaná en el batuque la vamos a encontrar en las otras diásporas. Sobre todo vamos a encontrar a Yapaná en algunas expresiones del nordeste brasilero, donde lo cultúan como vudú. Y
la versión más popular en el candomblé baiano, que es Obaloaié. Y un pasaje más joven de Obaloaié, que es Omolú. Y si nos vamos a la olla cubana, ellos que son muy sincréticos, tienen a San Lázaro, pero bueno, no es San Lázaro, es Babaluayé para la olla cubana. Entonces, ¿es la misma divinidad? No. En algún momento del pasado, en un video donde yo explico qué es un orillá, yo dije que un orillá es un fundamento. Y no me desdigo de eso porque siempre tiene coherencia lo que dije con lo que voy a decir. Si un orillá es un fundamento a partir del cual las personas entramos en ligazón con un inmolé, o sea, con una divinidad de la existencia, regente de la existencia, si este fundamento varía es porque se transforma en una antena que recibe la energía de ese inmolé de una manera diferente a otro fundamento que también está ligado con el mismo inmolé. Entonces, yo puedo decir que existe un inmolé que le voy a llamar X y que en el Ayé, en el plano terrenal, dentro de la religión africanista, tengo varios fundamentos que se vinculan, que son antenas, que son pararrayos para atraer el Ayé de ese inmolé, y que cuando le doy nombre a estos fundamentos, uno aparece como Yapaná, otro aparece como Zacatá, otro aparece como Baloayé, otro aparece como Molú. Sí. Es decir, como orilla es un fundamento, el fundamento se construye en el plano terrenal con una finalidad precisa para atraer la energía de una divinidad regente de la existencia, reconocerla con un nombre propio, porque tiene una particularidad específica cómo llega ese Ayé de ese inmolé a este fundamento. Entonces, si los fundamentos tienen diferentes nombres es porque son diferentes fundamentos, o sea, son diferentes orillas, muchachos. Todos estos fundamentos, Yapaná, Zacpatá, Obaloayé, Omolú, están ligados o reciben la energía directamente del mismo inmolé. Bien. Obaloayé y Babaluayé son deformaciones fonéticas del mismo Dios, de la misma divinidad. O sea, el inmolé X, cuando se manifiesta de una determinada manera su Ayé, que llega a través de un determinado fundamento, lo llamamos Obaloayé o Babaluayé en otra tradición de la diáspora, pero nos damos cuenta que hay una deformación fonética. ¿Ok? Cuando yo hablo de Omolú o de Yapaná o de Zacpatá, estoy hablando de otros nombres, es decir, esos fundamentos son diferentes. Si reciben un nombre diferente, son diferentes fundamentos. Quiere decir que la energía del mismo inmolé X, porque los inmolés no tienen nombre, de ese inmolé X, cuando baja al fundamento, baja diferente en la manifestación del fundamento de Omolú que de Yapaná, de Zapatá o que de Obaloayé. ¿Se entendió? Estos orillás son diferentes orillás, son diferentes fundamentos. Bien. En origen, en África, Obaloayé es un vudú de el pueblo Fon, o sea, del Dahomey,
que por estar las tierras daomeanas compartir frontera con algunos enclaves, con algunas ciudades y pueblos de origen yoruba, ahí hubo una fusión de fundamentos. Entonces, el Obaloaye como Vudún terminó transformándose en una divinidad cultuada por los yorubas con ese nombre también, con Obaloaye como Orisha. ¿Esto cuándo pasó? ¿Ayer? ¿Hace una década? ¿Hace 100 años? No. Esto pasó más o menos hace unos 700 u 800 años. Estamos en los años 2000, 2020, 800 años para atrás. Estoy hablando de 8 siglos, ¿sí? Así que serían más o menos para 1500, podríamos decir 1400, para el año 1400, ya existía esta fusión, ya existía esta transferencia de una divinidad que era cultuado bajo la modalidad de vudú, pasado a Orisha. Aunque no sea exacto, porque estoy hablando de memoria y estoy poniendo una cronología relativa, no piensen que Tiago les está diciendo que en el año 1475,2 pasó esto, sino que es un proceso. Entonces vamos a pensar que es alrededor del año 1400, que sucedió que una divinidad vudú comenzó a ser cultuada como Orisha. Bien. Cuando un vudú es cultuado como Orisha, conserva la raíz, el fundamento pasa casi íntegro, pero la mecánica ritual se va a acomodar a otro tipo de culto. Los vudunsi cultúan a sus vuduns de una forma que no es igual a como los yorubas cultúan a sus orishas. Por otro lado, los vudunsi no consideran que Obaloaye sea un ser humano que cuando murió se transformó en orisha, que es la concepción de los ébora que cultúan los yorubas, sino que es una divinidad, es un vudún, o sea, es una divinidad creadora de la existencia antes de que el hombre pisara la tierra. Los vuduns en su gran mayoría tienen una naturaleza bastante semejante al criterio teológico de sus dioses que tenían los Edo, el pueblo de donde proviene Custodio de Yapaná y sus 40 sacerdotes. Es decir, que las divinidades no habían bajado a la Ye, y los Itán, los relatos que se cuentan sobre ellos, son codificación de sabiduría ancestral, de fundamentos, y que no tienen nada que ver con la biografía de un orisha. Pero los yorubas no tienen este pensamiento. Los yorubas hasta el presente y desde el origen de la etnia yoruba, sus divinidades son ancestros de ellos que cuando fallecieron fueron divinizados. En cambio de adquirir una forma y por ende tener un culto dentro de lo que podía ser culto a los eguns, eran divinidades que habían adquirido la cualidad de orishas y entonces eran cultuados bajo otro parámetro ritualístico. Bien. Pero como el pueblo yoruba no nació de generación espontánea, sino que el pueblo yoruba en realidad, la etnia local del lugar nunca se llamó yoruba, adquiere el nombre yoruba hace escasos 300 años o 400 años para atrás y en realidad los pueblos vecinos influenciaron sobre los yorubas, como también los yorubas influenciaron sobre sus vecinos. No podemos pensar que en aquellos momentos
en 1400, 1410, 1450, las cosas estaban en África en las mismas situaciones que están hoy. 1400, los yorubas eran pueblos independientes. Los daomeanos que estaban en la zona donde se cultuaba Ovaluayé no tenían ni idea de lo que era un hombre blanco. Y los daomeanos que vivían sobre la costa ya tenían comercio con los portugueses. Los Edo hacía casi 100 años que tenían comercio marítimo con los portugueses. O sea, esos pueblos eran pueblos libres. Todavía los portugueses no habían empezado el proceso de compra de esclavos. Estamos hablando de los principios del contacto europeo con estos pueblos. Bien. Hoy, esos pueblos están organizados como naciones o como estados dentro de un país federal como Nigeria, con una historia de exterminios, de esclavitudes, de conquistas, de colonización. Pasó mucho tiempo, pero pasó mucha historia y los pueblos fueron modificándose. Entonces no podemos pensar que cuando se dio este traspaso de divinidades, que no fue la única, porque en los tiempos en que Ovaluayé termina siendo asimilado a la religión yoruba, también Nana Burukum es llevada como un vudú a cultuarse como orishá. Esto sucedió en una época donde tanto los Fon como los Ewe, como los Yorubas eran pueblos libres, que en algunos momentos de la historia entraban en guerras por disputas territoriales, hegemonía de sus gobernantes, pero que pasaban largos periodos de pacificación y de confraternización como pueblos hermanos. Entonces, esos yorubas de la ciudad de Queto, de la ciudad de Abeokuta, tenían una cercanía tal con los daomeanos como nuestros hermanos de la provincia de Misiones o de la provincia de Corrientes tienen una afinidad muy grande con los paraguayos o con los brasileros, según en qué parte de la provincia estén. Esta asimilación cultural es lógica en las fronteras. ¿Sí? Feuerbach, que es un filósofo alemán, decía que las fronteras no dividen países, que hay que estudiar la frontera porque la frontera es el lugar donde se fusionan los países. Y Feuerbach tenía mucha constatación de esto, porque esto también pasaba en Europa. Las fronteras no dividen estados, las fronteras son las zonas donde se fusionan las naciones, donde comienzan a influir las culturas de unos sobre otros en forma pacífica hasta que se amalgaman. Y ahí surge este proceso de que un vudú que tiene una ritualística especial pasa a ser cultuado como un orishá con una ritualística especial. Y estamos hablando de pueblos libres, de pueblos que no tenían invasiones de ninguna índole alrededor, en el año 1400, donde el europeo recién estaba incursionando por vía marítima, y los que incursionaban eran los portugueses, que de esclavistas a nivel conquistar y esclavizar a los pueblos no tenían nada. Porque no voy a defender a los portugueses porque son responsables del genocidio de la esclavitud, pero a decir verdad eran comerciantes, no tenían el menor interés de quedarse ni con la mujer del rey ni con las tierras del rey. Ellos querían venderle y comprarle cosas. Entonces no podemos imaginar que cuando decimos un vudú pasado a orishá es algo que pasó hace pocos años y en una realidad igual a la nuestra actual. Hay constatación que algunos vudús, que no son estos que nombré, sino otros vudús, pasaron a culto de orishá, consecuencia de que los vudús se cultúan por familia, es decir, son un bien familiar.
¿sí? Entonces, que se dice que hubo un casamiento entre un príncipe yoruba y una princesa daomeana, y esa familia yoruba anexó obviamente unos fundamentos que eran daomeanos, que eran de cultos de vudú, a su religiosidad, y así pasaron también a través de un casamiento entre nobles de estas tribus algunos fundamentos, algunos secretos de fundamentos de vudú al mundo yoruba, y nacieron orishas que no tienen la particularidad de ser como otros orishas yorubas, personas de carne y hueso que vivieron sobre la tierra, sino que eran dioses primordiales de la existencia. Bien, esto pasó en 1400 aproximadamente con Ovaluayé y con Anaburukún, Iroko, Oyumaré. Estos no son orishas en principio, son vuduns pasados a orishas. Bien, nosotros no heredamos ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros ni estábamos de este lado ni estábamos de este lado en la frontera. No éramos ni Ewe, ni Fon, ni Yorubas. Nuestros antepasados más remotos eran Edo, que estaban por el otro lado. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes de 1400? Estoy hablando del año 1 de nuestra era. Vamos a ponerle una fecha así arbitraria como la que pusimos en 1400, es decir, 2000 años atrás. No 800 años atrás, 2000 años atrás. O sea, para los que tienen raíz cristiana, yo no la tengo, así que no tengo que hacer estas asimilaciones, pero bueno, o sea, había nacido Jesucristo. Ahí, era un bebé, se meaba y se cagaba como cualquier chico terrenal. ¿Qué pasaba en esa época? En esa época pasaba que el imperio Edo era el estado más organizado, más extenso, más populoso, o sea, con mayor población y con mayor desarrollo económico, político, de producción y de riqueza. Y todos los estados alrededor de ellos, los yorubas no existían, eran tribus separadas que no se reconocían como parte de nada. Todavía ni había aparecido Oduduwa para poner orden en una dinastía que empezara a gobernar en las ciudades. No existía la ciudad de Oyo, tan famosa, ¿eh? y ligada a la tradición de Shango. Existía la vieja ciudad de Oyo, que está al norte. Hoy la podríamos situar en territorios al norte, más hacia el lado del río Níger, en territorios yorubas. No tenía nada que ver con la Oyo que va a surgir después hacia el sur de Nigeria, en territorios que después se llamarían yorubas. Los daomeanos no constituían ningún imperio ni ningún reino, eran todos pueblos por separado, organizados por separado. Los Fon por un lado, los Ashanti por el otro, los Ewe por el otro, y los daomeanos estaban sobre la costa. Y siempre formaron como un reino más hegemónico y más continuo, aunque tuvieron muchas guerras internas, muchas dinastías que se sacaban el poder uno a los otros, muy inestables. Eran pueblos muchísimo menos desarrollados que los Edo. Entonces, ¿a quiénes vendían sus artesanías? A los Edo, que se las compraban. ¿A quiénes le compraban aquellas cosas que en sus tierras no había? A los Edo. Al costado, viniendo para Occidente, en la panza de África, estaba Ghana. Y Ghana ya era el reino de Ghana, productores de oro. No tenían contacto todavía con los árabes del Sahara. ¿A quiénes le vendían el oro? A los Edo. Los Edo le compraban el oro porque con el oro le pagaban a los portugueses lo que necesitaban que los portugueses le trajeran de Asia. ¿Quieren saber qué cosas trajeron los portugueses a esas tierras vecinas de los yorubás? La palmera de Dendé.
La palmera de Dendé no es originaria de África. Por eso llama la atención cuando en los mitos yorubas, no Edo, en los mitos yorubas, generados más o menos en el año 1200, se habla del Dendé. No, en esa época no existían palmeras de Dendé. Existían palmeras de Iquín, que es otra semilla, otro tipo de palmera. Pero el dendeseiro entra a esos territorios por el antiguo reino de Benín traído de Indonesia, donde es la palmera del dendé. Y fueron los portugueses los que le dijeron a los Edo, estas tierras son apropiadas para que planten una palma que da aceite, y le trajeron las primeras semillas. Los Edo, esas cosas nuevas, las pagaban a los portugueses, que eran los comerciantes que se las traían. Necesitaban oro. Por eso le compraban el oro a Ghana, por eso le compraban el oro a Congo, porque ellos tenían comercio de exportación y de importación. Era el único reino, el único estado en esta época, estoy hablando del año 1400 al 1500, de ahí en adelante, que comenzó el comercio internacional a través de los portugueses y que duraría hasta finales del siglo XIX, hasta 1850, 1860, y va a continuar hasta 1889, que es la fecha en donde cae el imperio en manos de los británicos, de los ingleses. Bien. ¿Qué pasaba entonces en aquella época, en la época de Jesucristo, por decirlo de algún modo? En realidad no tenemos esa datación, tenemos el año 250 antes de Cristo como una datación histórica, ¿sí? ¿Qué sucedía en esta época? Había mucha conexión entre el reino de Benín, que cada vez crecía y se organizaba mejor, con los pueblos vecinos que recibían su influencia. De hecho, por eso, y en el libro que está publicado está bien explicado, muchos dioses Edo pasaron a ser cultuados en tierra yoruba, como orishás. Entonces no es que sean invenciones de los yorubas o que son dioses de los yorubas que los Edo agarraron así y dijeron, ay, qué lindo Dios, me lo traigo para acá. No, son divinidades propias que pasaron a los pueblos vecinos, que se estaban desarrollando y cuya religión se veía bastante influida por una religión muy estructurada que tenían los Edo adentro de su reino, adentro de su imperio. Bien. Y en esa época, no tanto como el 250 a.C., sino más bien para el año 500, 600 de nuestra era, el comercio entre el antiguo reino de Benín, o sea, el imperio Edo, y Ghana era muy grande y todas las rutas pasaban por el Dahomey. Así como divinidades del reino Edo llegaban a oídos de los dahomeanos, muchas divinidades de los dahomeanos también llegaban a oídos de los Edo. Cercano al año 500, no más de ahí, 500 de nuestra era, estoy hablando que recién había caído Roma en manos de los bárbaros en Europa, en esa época es cuando algunas divinidades vuduns en territorio dahomeano llegan al imperio Edo, al imperio de Benín. Y ahí los beníes los adoptan como dioses propios. El mismo proceso que unos casi 1000 años después sucedería entre los yorubas, que adoptan algunas divinidades dahomeanas y se las llevan como orishás. Bueno, 1000 años antes esto ya se había producido entre los dahomeanos y los Edo. ¿Bien? Cuando estos vuduns pasaban a integrar parte del panteón de dioses Edo,
también modificaban la ritualística y su anexión a una religión que ya tenía un montonazo de siglos de existencia y evolución. No pasaban como vuduns, no era que los Edo se transformaban a la religión vudunsi, a la religión daomeana, sino que ellos anexaban una divinidad, iban a aprendieron a conocer su fundamento, cómo tratarlo, cómo cultuarlo y lo adaptaron adentro de su religión que tenía 800 dioses y que en años siguientes, o sea, en siglos siguientes, ese número original de dioses Edo, que eran 800, se transforman en 900. Estos 100 dioses adicionales fueron dioses que fueron llegando de otras regiones, de otros países circundantes de los Edo y que ellos los fueron anexando a sus cultos. Bien, una de esas divinidades que pasa de los daomeanos a los Edo es Sakpata. No es Yapaná, es Sakpata. Es el vudún de las pestes y las epidemias. Es así, ¿eh? Sakpata es el regente de las pestes y las epidemias. Los Edo, dentro de su panteón de 800 dioses, no tenían una divinidad a la cual atender, inclusive para apaciguar y para que no se generaran epidemias y pestes. Por eso lo llevaron. No lo llevaron porque les gustó, porque usaba paja. No. Bien. Ese Sakpata ingresa a la religión Edo, de donde proviene Custodio de Yapaná y su gente, o sea, de su país de origen, hace 2000 años. O sea, podríamos decir, así en número redondo, 1000 años antes que otra divinidad vudú como Obaloaié, que también era daomeana, pasara como Obaloaié a culto de Orishá con los yorubas. Faltarían 1000 años. O sea que calculen 1000 años. Calculen 1000 años, gente. 1492 fue descubierta América. Vamos a tener que llegar al 2492 para que haga 1000 años que Colón llegó a América. O sea, es muchísimo tiempo, 1000 años. ¿A ustedes les parece que en una estructura religiosa como tenían los Edo, con la complejidad de manejar 800 fundamentos de divinidades que se iban acoplando otros, en esa religión todavía subsistía el concepto vudú de Sakpata? Al principio puede ser que sí, no lo sabemos. Pero después de 1000 años, ese Sakpata era tan Edo como originalmente había sido un vudú. 1000 años. No duró 1000 años el Imperio Romano. O sea, les pongo datos históricos para que se den cuenta. ¿Sí? Ya hablé del descubrimiento de América hasta la fecha. No pasaron 1000 años todavía. ¿Sí? Es muchísimo tiempo. ¿Bien? Y el proceso que se dio alrededor del año 1400, pasando otro vudú que es Obaloaié a territorio yoruba y transformándose en el orishá Obaloaié, hace 800 años atrás o 600 años atrás. Mucho tiempo. Todavía no había sido descubierta América tampoco. O sea, son tiempos tan extensos que es necesario que el africanista lo sepa para no cometer el error y la burrada que se escucha o se lee a diario en las redes. ¡Oh, no! Yapaná es un vudú. Es un vudú pasado ya. Porque hubo una mezcla ahí. A ver, no seamos precarios.
Son fusiones culturales de décadas aparte, no pasó de un día para el otro. Por eso estoy hablando alrededor de 1400, alrededor del año 250 a.C., alrededor del año 600 después de Cristo. No puedo decir que fue el 25 de mayo del año 1010, que los yorubas se enteraron de algo o los Edo se quedaron con algún fundamento. ¿Se entiende que es un proceso? ¿Bien? Bien. ¿De dónde viene el término Yapaná? Yapaná es la deformación de un vocablo que es yoruba, no es edo, perdón, no es daomeano, que es somponá. Somponá, romponá, yapaná son deformaciones. En el caso de Yapaná, vamos a hablar con el nombre que le damos nosotros, ¿es un budún o es un orillá? Algunas pesquisas dicen que es un budún pasado a orillá, o sea, estaríamos en el mismo caso de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no es cierto? Otros dicen que no, porque Yapaná es cultuado cerca de Ibadán, que son territorios yorubas cercanos a los territorios daomeanos, pero que se tiene raíz de que en el mejor de los casos fue un orillá local de una zona que terminó pasando a tierra daomeana y se convirtió en un culto vudú. Al revés. Es decir, no es un vudú que adoptaron los yorubas, sino una divinidad yoruba que puede haber pasado a territorio daomeano y ser cultuado en el Dahomey como un vudú. ¿Por qué? Porque el culto vudú, el culto daomeano es muy estructurado. Y por más que en los distintos pueblos pudieran surgir vuduns muy locales de un lugar preciso que no tenían difusión en otro lado, siempre la religión de los vuduns se nuclea en torno a una familia de vuduns. Y la verdad, Yapaná en la cosmogonía daomeana no aparece mucho. O sea, no se le puede seguir el rastro hacia atrás. A Ovaluayé sí, a Nana Burukún también. No como orillá, sino como vudún. Pero a Yapaná no. Entonces se presume, algunos investigadores se presumen que como la zona de frontera, una zona de fusión cultural, en algún momento una divinidad llamada, un orillá llamado Somponá, pasó a territorio daomeano y empezó a ser cultuado en algún pueblo del sur del Dahomey como un vudú. Pasaron años, pasaron siglos, posiblemente pasó un milenio, y cuando el europeo empieza a ver el fenómeno ya pierde el rastro de por dónde vienen las cosas. Y el antropólogo pierde, o sea, en algún lado los caminos de pavimentados se transforman en caminos de tierra y sigue y quiere seguir investigando la raíz de algo y el camino desaparece y está en el medio del mato y no tiene más rastro de por dónde sigue la línea de culto. Y esto pasa con Somponá o Yapaná. Se dan cuenta que Yapaná es un fundamento de orillá, en el mejor caso pasado a vudú, y que Zacpatá es un vudú que hace 2000 años había pasado a la cultura Edo y que no tiene nada que ver con otro vudú que alrededor del año 1400 salió de tierra daomeana para ser cultuado como orillá en tierra yoruba. Esta complejidad no es una complejidad para que se nos estalle la cabeza, sino para que pensemos que los procesos
a nivel religioso de las divinidades, sobre todo en esas zonas de frontera entre culturas, son extremadamente complejos. La antropología avanza mucho, no cuando estudia sentado en un escritorio en Buenos Aires o en Río de Janeiro, sino cuando mete las patas en el barro, como le pasó a Berger, como le pasó a Frobenius, como le pasó a Bastide, es decir, antropólogos que se han metido en el barro para averiguar todo esto, y muchos otros, son los tres únicos, para cotejar fichas y para cotejar datos e ir armando este rompecabezas hacia atrás. Bien, por eso llegamos a esta sospecha de que Sompona pudo ser el... Sompona, ¿quién es? Es el orillá de la viruela. De la viruela. Un virus que era desconocido en la zona hasta que llegaron los europeos y lo trajeron. Por eso digo que el fenómeno de Somponá pasado a Budún o del Budún pasado a Orillá con el nombre Somponá es de alrededor del año 1400 a 1500, porque en el 1450 ya estaba establecido el comercio entre Portugal y estos territorios. Y esos europeos trajeron la viruela. Antes no se conocía. ¿Vieron cómo la historia y la antropología ayuda para desarmar mitos? Porque si no parecería que Oduduá bajó por una cadena, puso una gallina, esta esparció la tierra en 5 direcciones y creó la tierra. Y esto es el mito de la creación del planeta para los yorubas exclusivamente, y los yorubas nacen recién en el año 1280, 1300. ¿Y antes no había historia en esa zona? Sí que había historia. Al menos cuando nacieron los yorubas como identidad étnica, como organización étnica. Somponá ya había pasado de un lado para el otro. Posiblemente. O estaba por pasar. Perdón, Ovaluayé. Somponá ni existía, porque no había viruela. Y Zapatá hacía casi 1000 años que había atravesado los territorios y entrado el culto de Zapatá a territorio 2. Son miles, cientos de años. Por eso son procesos que no los podemos ver ahí como si fueran todos que pasaron en el mismo momento. ¿Ah? Bien. Ahora bien, vamos al batuque. El batuque, ¿qué recibe? Los Edo, que trajeron el culto de los orillás que cultuamos dentro del batuque, que le dieron forma a esta matriz de culto, eran conocedores de Somponá, de Yapaná. ¿Por qué? Porque en toda la zona sur del territorio Edo, por esa unión en fronteras con los yorubas, y los Edo son hermanos, entonces es como que siempre estuvieron unidos, a menos que algún rey, alguno va, se le antojara armar guerra con el otro va, pero no fueron pueblos beligerantes, fueron pueblos hermanados y muy vinculados por lo cultural y lo económico. Ese fundamento de Somponá, que era el fundamento específico de una divinidad a la cual se le pedía y se lo aplacaba para que no hubiese brote de viruela, o sea que toda la zona cuando conoció la viruela es como que se hizo un poco fanático de Somponá, terminó siendo un orillá que se traía a la diáspora, a esta matriz de batuque, porque si no tendríamos que haber recibido solamente a Zacpatá como divinidad. Y estaríamos limitados y acotados. O sea, el Ayé de Zacpatá y el Ayé de Yapaná es en realidad el Ayé del mismo Imolé, solo que baja bajo un fundamento que llamamos Yapaná y otro fundamento que se llama Zacpatá. Tienen el mismo plano de regencia, pero hay acciones, hay
planos más específicos de esa regencia que tiene Sakpatá y que no tiene Yapaná. Por otro lado, Sakpatá es lo que se asimiló dentro del Batuque como como un orillá viejo. Y se necesitaba tener la contrapartida, porque se estaba armando un irumalé que podía ser de alamosa, es decir, que todos los orillás se integraran en un irumalé siendo energías jóvenes o de energías viejas. Y en Yapaná teníamos el problema que si era Sakpatá solamente lo que llegaba acá, íbamos a tener siempre en Sakpatá íbamos a tener un orillá sin pasajes y iba a ser un orillá viejo. Entonces los mentores, los creadores de la matriz del Batuque decidieron traer dos fundamentos más. Uno era Beluyá y el otro era Yubetei, que eran manifestaciones joven y vinculada al elemento agua. No es que es viejo y joven. Joven, Yubetei, y el viejo iba a tener que ser Sakpatá. Y Beluyá era un Yapaná que permitía la ligazón con orillas de agua. Y resolvían el problema trayendo un orillá que se iba a nombrar Yapaná con tres fundamentos que estaban interconectados por ser fundamentos que respondían al mismo plano de regencia y nació el orillá colectivo Yapaná con tres pasajes. Pero en origen, en la naturaleza de los fundamentos, Beluya y Yubetei son Yapaná en una expresión más ligada al elemento tierra o más ligada al elemento agua. Yapaná igual Dios de la viruela. Y el otro, Sakpatá, divinidad ligada a las pestes y a las epidemias. La viruela es una epidemia. Se dan cuenta que no es que juntaron dulce de leche con guiso de arvejas. O sea, estamos hablando de lo mismo. El inmolé es el mismo. El inmolé que produce, que vamos a hablar ahora, el inmolé que promueve, que provoca el castigo social cuando los pueblos se olvidan de respetar a la divinidad. Porque ese es el aye principal de Yapaná. Yapaná no gobierna las pestes y las epidemias y las enfermedades de contagio porque es malo o porque fue un vudú, que los vudúes son medio raro. No. Él es el regulador del karma social. Cuando las sociedades, cuando los pueblos, cuando el hombre se olvida de vivir en armonía con el medio que lo rodea, Yapaná esparce una enfermedad para que todos sean diezmados. No importa, como no somos cristianos, ni judeocristianos, no es que es como Sodoma y Gomorra, vieron que Dios le dijo, no me acuerdo a quién era, mientras haya una persona pura en Sodoma o en Gomorra, yo no voy a hacer nada con esas, no voy a castigar a esas ciudades. No, acá no. Acá Yapaná le corta la cabeza a todos. ¿Por qué le corta la cabeza a todos? Porque todos, hasta los que no están desviados, a nivel social están promoviendo que esta comunidad se desoriente, se desnortee y genere una desarmonía entre el medio natural y el ser humano. Entonces llega Yapaná y le pone fin a eso. Está ahí en la existencia para eso. Tenemos tres orillás que controlan y regulan el karma. Como los africanistas no tenemos el concepto de karma hindú, que es que yo
me hago cagadas, 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 y voy llenando una bolsa que le llamo karma, después me muero y cuando vuelvo, en cambio de encarnar en un ser humano, encarno en una lechuza, porque tengo mucho karma negativo. No, no existe eso. Por eso no lo llamamos karma. Es ese karma, entre comillas, africanista, es la acumulación intencional o no de cosas negativas que yo hago en el accionar de vivir. Cuando el que erra y continúa errando soy solamente yo, tengo a Orillá Bará que viene y cancela ese karma. No me limpia el camino, ¿eh? Compensa. Es decir, yo cargué muchas cagadas en mi vida y después me enojé con Juancito. Juancito me prendió una vela al revés y me mandó al hospital. No era para tanto. Y Juancito no tiene tanto poder. Pero el karma pesado hace que Bará, en la intención de Juancito de hacerme una fetillería, me tire arriba de una cama y me deje 5 días muerto. Esas compensaciones son compensaciones que hace en lo individual Bará. Y cuando no le alcanza su nivel de persuasión, llama a todos los ayoguns para que actúen y corrijan. Pero Yapaná no tiene esa misión de controlar que no se acumule karma en lo individual, sino en lo general. ¿Sí? Es decir, en lo social. Si en una comunidad todos erran, además de que cada persona en lo individual vaya armando esa bolsita de karma negativo, después venga Bará y lo sopapee, al ser toda la comunidad la que está contagiada de esa mala práctica, hay un karma social. Bueno, quien anula ese karma social es Yapaná. ¿A través de qué? A través de regularlo con padecimientos o inclusive la muerte. Quien diga lo contrario no cultúa orillá. Piensa que los orillás son que Yapaná es San Roque, que está con la pierna así levantada, la herida, y el perro que le está lamiendo la herida, subido arriba de una nube, porque tiene el sincretismo metido dentro del bocho. Pero la verdad, Yapaná, en la tradición del batuque, dentro del Irumalé, es el orillá que regula el karma social. Hay un hilé en donde todos fornican con todos. El tamborero se pasó a todas las hijas, la May de Santo se pasó a todos los hijos. Quien va a esparcir la peste adentro de ese hilé va a ser Yapaná, porque él tiene esa función. Por eso tiene también la otra función. La función de que si alguien me manda una fetillería y me afecta a mí y me ensucia con una energía negativa que yo no merezco, que es el odio de esa persona proyectado sobre mí que me mandó una porquería, Yapaná actúa limpiando, anula eso, porque sabe que Tiago no está con un karma negativo y eso lo tiene que perjudicar para cancelar el karma negativo que acumuló por sus malos actos. Sino que Tiago es un santo varón que tiene una persona que lo envidia y cada tanto le manda una hechicería. Entonces quien repele eso y quien limpia eso es Yapaná. Lo conocemos más en la fase de limpieza. Nos conviene. Porque la comunidad, al menos la comunidad batuquera, es tan de cuarta que más de uno necesitaría que el pai venga y esparza algo general, viste, tipo Gamexán, y mate a todas las cucarachas.
todas juntas. ¿Para qué va a matar de a una? Mucho trabajo para Vara si tiene que matar de a una. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, es una pieza fundamental como parte del Irumale tener un orishá que regule el karma social y que además lo podemos usar en fase más benéfica para el ser humano en términos de que es el que limpia, el que alivia, el que saca aquellas negatividades que no han sido lanzadas con un concepto de compensar algo, sino que son cosas que un enemigo circunstancial obró en contra mío, por ejemplo. Bien. ¿Qué otra función tiene Yapana? Yapana es el orishá que controla, controla no en términos de decirle no hagas nada, sino que controla porque lo controla a nivel de supervisar su correcto funcionamiento en el AIE, AIQ, la muerte. Entre todas las sanciones punitivas, entre todas las puniciones, los castigos que puede manejar Yapana es literalmente ponerle fin a la vida de una persona. Él, Orishá, no. Él llama a la Yogun que le pone fin a la persona. Yapana es el que habilita en fase de orishá regente de la existencia que IQ accione sobre los seres vivos y estos desencarnen. Por propia voluntad, en forma arbitraria, no. No. Cuando es castigo, Yapana no aparece para decirle a IQ, te hago ya muy viejo, mátalo. Ningún orishá puede hacer esto, porque hay un solo orishá que determina qué día y a qué hora Tiago no va a existir más en este plano. Es mi orí. Lo pactó con su Ekbe y su Aparé y su Aparé antes de encarnar, sabiendo qué día y a qué hora se tiene que ir de este plano. No hay ningún orishá que sepa esto. Ni ningún orishá va a propiciar que se adelanten o se atrasen estos procesos, porque eso está en manos de un Odú que va a vigilar ese proceso. Orishá no se mete en eso. Pero Yapana puede punir, puede castigar, acelerando la muerte de la persona a través de un accidente o de una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque regula karma. Juancito no me prende una vela a mí en contra. Juancito está prendiéndole velas a todo el africanismo y a los que no son del africanismo también. Se dedica a joderle la vida a toda la gente. Y todos terminan sucios, algunos de rodillas, otros en la cama de un hospital o en la fosa de un cementerio, consecuencia de que cada una de esas personas, además de ser enemigos de que Juancito sea enemigo de todos ellos y se la pasa haciendo como deporte nacional brujerías para joderlos, muchas de esas personas van a tener el karma muy pesado por sus propios errores y van a recibir esas hechicerías y los van a planchar. Bien. Cuando Yapana se despierte y ponga orden, Juancito no cuenta más el cuento. O sea, él le va a ordenar a IQ que corte la vida de Juancito porque está perjudicando a la comunidad. Él es el orishá que tiene autoridad dada por Vara, que es quien controla IQ, de que cuando la necesite la llame cuando quiera.
Por eso tiene vinculación Yapaná con Iku. Y hay un imaginario que determina que Yapaná tiene que ver con los segundos, con Iku y con la muerte. Esta es la muerte, es una muerte punitiva. No se piensen que una persona que ha llegado a una edad avanzada, que su Ori está próximo a desencarnar, comienza a deteriorar su físico o su psiquis, empieza un proceso de deterioro del cuerpo físico para facilitar la desencarnación de ese Ori y que vuelva al Orum. No, en esa muerte Yapaná no se metió, ¿eh? Es más, en un caso así, a veces Yapaná actúa como uno de los pocos orillas que puede persuadir a Iku que no venga todavía, si el karma de la persona es bueno, si están compensadas las cosas. Y hay una necesidad de auxiliar en ese sentido. ¿Barre a Iku? ¿La saca carpiendo? No. Persuade. No hay ningún orilla que pueda evitar el accionar de Iku sobre una persona. Iku es el Ayogun que siempre va a cumplir con su misión, pero en el momento preciso. Ni un día, ni un minuto antes, ni un día, ni un minuto después. El que puede acelerar, el que le puede dar la orden, ataca a fulano de tal, y que por accidente o por enfermedad mortal termine con la vida de una persona que es una lacra sobre el plano terrenal, es Yapaná. Yapaná tiene la autoridad esa de decirle a Iku, anda atrás de este y córrelo. Para las muertes naturales o para los deterioros de salud y después fallecimiento de una persona, no. No tiene nada que ver. Por eso también él auxilia cuando hay que limpiar, ya sea limpiar de porquerías que han lanzado contra la persona a nivel de perjudicarlo a través de feticherías, o inclusive de limpiar el cuerpo de la persona para aliviar dolencias y prolongar la existencia de esa persona y que una enfermedad no se degenere, no se agrave y no produzca la muerte de la persona. Puede evitar que alguien muera, puede demorar eso y no lo tiene que demorar 2 días, lo puede demorar 10 años, pero lo demora. No lo puede contrarrestar porque ningún orillá tiene potestad para oponerse a la función de Iku que va a venir a facilitar la desencarnación de un Ori el día y a la hora que ese Ori dijo que tenía que partir. Así que olvídense que Yapaná venga con una guadaña cortándole la cabeza en forma arbitraria a cualquier persona, porque no es así, ¿sí? Y lo utilizamos solamente en la fase de decir, ¿nos limpia? No. Parte de la regencia de Yapaná, así como es quien regula el karma social, también es el regente de la limpieza, es el responsable de la protección espiritual, es decir, él puede transformarse en un escudo protector para aquella persona que no está siendo atacada, sino que hay riesgos de que la ataquen con fetillería. Entonces es uno de los orillá que usamos para proteger. Hacemos un trabajo que no es de limpieza en ese caso, hacemos un trabajo que es de defensa de la persona. Bueno, Yapaná puede actuar en estos términos. Pero además, Yapaná, debido a que mueve todo lo que esté sucio y lo transforma en limpio, aleja el osogbo en la persona, o sea, aleja la adversidad en términos de que las cosas no están bien y es promotor de que llegue a la vida de la persona el iré, es decir, la buena suerte. Por eso es un orillá que es invocado también
para generar riqueza en la persona, riqueza tanto en el plano material como en el plano de la salud, como en el plano afectivo, como en el plano espiritual. Es decir, trae en abundancia el iré, ¿sí? Por eso se lo usa y es un orishá muy prestativo en colaborar con otro orishá para mejorar o para resolver cosas que tengan que ver con planos más mundanos, ¿sí? A veces trabaja en conjunción con Bará, con Oyá, con Obá, con Oyun. ¿Por qué? Porque él viabiliza cosas que no tienen que ver ya con la limpieza, ¿sí? Sino de sacar entorpecimientos. Vara está abriendo caminos económicos para la persona y por ahí Yapana pide intervenir. ¿Para qué? Para alejar estas tendencias a los ogbo, a lo negativo y que venga todo lo positivo. ¿Ok? ¿Sí? Trabaja muy en conjunción con Oyun para establecer la riqueza tanto en un lugar como en una persona. ¿Bien? Eh, También es responsable de las dolencias, pero son dolencias de castigo. Porque el que se ocupa, el médico del astral es Osaña. Cuando Yapaná actúa como médico, entre comillas, es porque él va a compensar a través de un trabajo de misericordia que esta dolencia, que en realidad es castigo por el karma negativo que está teniendo la persona y que esa enfermedad viene a hacerlo padecer para cancelar ese karma. Arum, la enfermedad, es otro yogun que actúa en esos términos. Él puede pasar por encima de las faltas de la persona y por misericordia aliviar la dolencia, hacer que no deje determinadas secuelas, ¿m? Que no se agrave o que la persona salga adelante, ¿sí? Habría mucho más para hablar de Yapaná, pero yo quiero hacer una reflexión porque hace muy pocos años tuvimos una grave pandemia como fue el COVID-19. Yo he visto en YouTube, en Facebook, por todos lados, ¿sí? Que sacerdotes que yo respeto inclusive decían que esto no tenía nada que ver con Yapaná. No, la verdad que no. El COVID-19 ahora en 2023 ya se sabe que es un invento de laboratorio generado en Estados Unidos, patentado por los Estados Unidos e infiltrado tanto en Italia como en China. Como hay más chinos que italianos, primero se enfermaron aquellos y después vinieron para acá. Y de ahí a todo el mundo. Y que la función del COVID-19 era aniquilar a gran cantidad de personas a la mayor cantidad posible porque ya habían errado en el intento de reducir la población mundial con la gripe A. Les había dado mal el resultado, entonces inventaron un virus más agresivo para que esto sí se pudiera hacer. Y básicamente que murieran muchos viejos que están de más, cobran jubilaciones y al sistema económico no les sirve. Lo que estoy diciendo no es una payasada, es la verdad. Si no, vayan a los papers escritos en idioma original, no se los hagan traducir a Google, vayan y vean que las cosas son así. ¿Sí? Hacía 3 o 4 años el señor Bill Gates, principal contribuidor de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el mayor contribuyente de fondos para la Organización Mundial de la Salud, ya había dicho que en cualquier momento iba a venir una epidemia mundial que iba a matar a mucha gente. ¿Bien? Sí. O es vidente, o yoga bucios, o es un HDP que está atrás de todo esto. ¿Me estoy culpando? Sí, ¿por qué no? Yo tengo derecho a culparlo. Tengo elementos.
que no los escribí yo ni los investigué yo, los investigaron otros que dicen exactamente lo mismo que yo. Pero, ¿por qué ese virus creado en un laboratorio, largado sobre la población, diezma la población y se expande como un reguero de pólvora? Compensador karmático, no el virus COVID-19, el orillá que está viabilizando que eso sea en esos términos. Ay, pero murió tanta gente inocente, no sé. El plan divino de la existencia no lo conozco y no le conozco el prontuario ni el karma a nadie. Es más, no me lo conozco ni yo. Pero se esparcen esas enfermedades por la tierra para diezmar a los pueblos que han desobedecido las enseñanzas de la divinidad, dice nuestra religión. Y si nos vamos a la fase científica, los científicos no podían explicar lo que estaba pasando con un virus que se desató de una manera impresionante, que tuvo 2 años en jaque a la humanidad y que por más que haya sido inventado por alguna mente siniestra, antes también había habido virus inventados por una mente siniestra como la fiebre, como la gripe A, y no había producido el mismo efecto. Entonces, cuando se desató la pandemia, más que pedir así juntando las manitos como si fuéramos católicos al Pai Yapaná, y Pai Yapaná por favor protégeme, había que hacer los rituales que por fundamento sabemos hacer para aplacar a Yapaná, para que Yapaná tome cuenta de nuestro comportamiento y sea misericordioso con los integrantes de este ILE y no ingrese a este ILE este castigo. No es de otra manera que se trabaja con orilla. ¿Ok? 1 hora y 16:56. Creo que no me olvido, por lo menos, de decir lo fundamental de Yapaná. Yapaná, y por ende Zacpatá, porque lo tenemos dentro del fundamento del orilla colectivo Yapaná, es la única manifestación, el único orilla, el único fundamento que va cubierto de palias, que va cubierto de paja en sus ropas. ¿Por qué? Porque él oculta en el mito sus heridas, sus llagas. ¿Por qué? Porque tanto Yapaná como Zacpatá son regentes de la viruela, que deja fístulas en todas partes del cuerpo, marcas, de las pestes, que se hacen epidemias y que pueden dejar problemas de lastimaduras en la piel. Y Obaluayé, o Babaluayé, ¿saben que no? ¿Saben que el candomblé y la hocha cubana a Obaluayé también lo visten con paja? No existe eso en África. Porque Obaluayé o Babaluayé es el rey de los pueblos de la tierra. En ningún momento lo taparon con paja ni se tapó con paja. En la traída de los fundamentos de África comienza a haber una distorsión de cosas y se adecúan algunas cosas, y como ellos no tienen fundamento de Yapaná, de Zomponá, sino de Obaluayé, y es otro fundamento de orilla que remite al mismo Inmolé, comienza la práctica de cubrir el cuerpo de Obaluayé en la concepción, digamos, de verlo como con forma antropomórfica, como un dios que viene todo cubierto de paja. Pero esto no es africano. En el candomblé y en la hocha es una inclusión de cosas netamente creadas acá
en América. El Yapaná nuestro sí, es una divinidad que nace cubierta con vestimentas de paja. Hay mitos, hay itáns que así lo dicen y dicen por qué se cubría con paja, que no era precisamente por lastimaduras. Y también está el tema de que es lógico, como en la Edad Media las personas que tenían lepra, que era contagiosa, tenían que estar con un cencerro en la mano y hacerlo sonar, hacer sonar la campanita cuando iban caminando por la calle para avisarle a la gente sana que se escondiera porque estaban pasando los leprosos. Yapanaba cubierto de paja para no contagiar a nadie. Pero Baloayé es el rey de los pueblos de la tierra. Es otra manifestación divina del mismo Imolé. Él no va cubierto de paja. Al contrario, tiene una corona que muchas veces en África aparece con bucios, que son símbolo de la realeza, porque los bucios representan el dinero, la riqueza de un monarca, y él es el monarca, es el rey de los pueblos de la tierra. No todas las cosas que relucen son oro. El estar orgullosos de la propia tradición nos hace, y seguros de lo que hacemos, nos hace mirar las otras cosas en perspectiva y nos damos cuenta que cuando nos juzgan desde otras modalidades de culto, lo único que nos resta es sonreír y pedirle a los orillás que ayuden a otros hermanos africanistas a erradicar su ignorancia. Bien, está muy arraigada la paja en el culto de Ovalbayé. Pero esto saben por qué sucede en el candomblé, porque el candomblé vudú sí cultúa a manifestaciones de Somponá y él sí cubre con paja el cuerpo del orillá, no de la manifestación terrenal del orillá, sino su arquetipo es todo cubierto con un cono de pajas. Entonces en el candomblé keto dijeron, Ovalbayé que también es el que cura y el que está metido con todo esto del karma y todo. Pum, pum, cortina de paja encima y también se vistió de paja. Pero no hay registro en África que Ovalbayé tenga que ir cubierto con paja. Esa es la vestimenta de Sompona, es la vestimenta de Yapaná y por ende de Zapata. Bien, como un poquitito más de cultura general que nos excedemos del marco de las reflexiones que tienen que ver con nuestros fundamentos, ¿sí? Para redondear, porque estamos en 1 hora 23, así hacemos 1 hora y media y nos quedamos tranquilos, ¿por qué en el batuque esperamos las rezas de Yapaná para sacar los secó y las cuartiñas? Ser despachadas y renovadas, precisamente porque por ser Yapaná el que limpia, en el batuque todos danzamos para Yapaná para que la energía de Yapaná limpie y descargue todo el ambiente. ¿Y las descargas dónde van a ir? Las descargas van a ir a las aguas del templo, que son despachadas, traídas nuevamente, completadas con agua, puestas como resguardo nuevamente y sigue la fiesta de Orillá. ¿Ok? Bueno, creo que no me olvidé de lo que quería decir o que tenía intención de hablar de Yapaná. Si les parece, si tienen algunas dudas o no dudas, sino cosas que me haya olvidado, me lo hacen saber por mensajitos. Puedo hacer una segunda parte o puedo contestar las dudas que tengan en la parte de abajo del video. No se olviden de darle me gusta o no me gusta, eso es a criterio de las personas, de suscribirse, de tratar de compartir el video
La otra vez estaba viendo, los primeros videos tienen casi un año, o sea, ya hace bastante tiempo que estamos por acá. A mí me parece que hace 2 días. Eh, y es necesario que crezca un poco más la comunidad, ¿sí? Que crezca la comunidad de YouTube para un youtuber es más o menos como poder seguir a, no sé, a las toninas de vacaciones 3 días. Para mí lo que significa es aprovechar el tiempo si hay mucha más gente suscrita o interesada en ver los videos, porque la verdad que a mí me gustaría hacer en algún momento, así como hago videos, hacer lives, ¿sí? ¿Para qué? Para estar en el contacto directo, ¿m? Y que las personas que participen del live puedan ir haciendo preguntas sobre el tema del live, ¿no? Yéndose por las ramas, con la intención de interactuar, porque a veces cuando uno interactúa, seguramente ustedes están escuchando, ay, Tiago no dijo esto, y después se olvidan de poner la pregunta abajo, por ejemplo. En cambio, si estamos en un live marca, escriben la pregunta y se va a responder en el momento, ¿sí? No soy muy afecto de estar 2 horas de live sin mucho sentido o haciéndolo porque todos lo hacen. Pero si la población del canal, de los suscriptos, fueran más cantidad, uno se arriesga a hacer un live para que haya 300, 400, 500 personas conectadas y eso tiene un color. Si no, no lo hagamos porque es un embole. ¿Ok? Así que traten de divulgar y de ver si pueden contagiar a otras personas, por lo menos para sacarse algunas dudas. Los temas están todos bien definidos video por video, o sea que pueden ir a videos viejos, videos nuevos, sin problema, y no es necesario que sean fanáticos como aquellos que se ven todos los videos, sino que a veces un tema puntual requiere de consulta, ven 2, 3 pais de santos que están hablando del tema, entre ellos a Tiago, y de algún modo esclarecen las dudas que puedan llegar a tener. Próximo video, si corto este y no tengo sueños todavía, por ahí lo grabo. Me parece que no va a ser para hablar de un orilla, sino para hablar de otras cosas que quiero hablar. ¿Sí? Surprise. Y después, el próximo orilla es ahí al toque que me pidieron que hable de Ogun. ¿Ok? Así que vamos por este. Entre hoy y mañana posiblemente levante el otro. En ese otro video lo que quiero hacer es aclarar algunas dudas que hay, algunas cosas que me han comentado y me parece que siempre es importante reubicar los conceptos, porque yo ya sé que son temas que toqué, pero si la gente me pregunta sobre temas que toqué, no puedo estar dudando que no vio el video. Lo más probable es que no lo haya entendido porque yo no me haya explicado bien. Entonces a veces hablamos de una misma cosa y le damos vuelta y la entendemos un poquitito más todos. Entonces ese otro video que es continuación después de este tiene que ver con esas reformulaciones. Todavía no sé el título, así que cuando ordene más o menos las cosas que quiero tocar lo voy a levantar. Y luego viene el video sobre Ogun y luego vamos a tocar otros temas, algunos más simpáticos y otros más escabrosos, que los tengo en agenda. No me empiecen a pedir que hable de tal orilla, de cuál orilla, porque me va a salir un hijo de cada orilla pidiendo y voy a terminar hablando en los sucesivos videos de todos los orillales de Urumalé, todos juntos, y no es la idea. La idea es, así como fuimos tocando a uno o a otro, ahora vienen dos juntos, que son Yapaná en este video y Ogun en el próximo. Después vamos a tener un recreo en el cual vamos a tocar otros temas, ¿ok? Que son necesarios. Bueno, les mando un beso y un abrazo a todos. Espero que no les sea tedioso lo que se haya compartido en este video. Nos vemos en el próximo. Que todos los orillas suena a ustedes. No me desamparen a mí ni a mi familia. Tengamos una semana productiva, una semana con prosperidad, salud y felicidad. Y nos vemos en la próxima.